Para nosotros es una novedad, ¿no?, escuchar acerca de esta variante, pero en Europa ya tienen conocimiento de esto desde hace ya algunos meses. Estamos en contacto con el doctor Enrique Casalino, él es epidemiólogo peruano, residente en París, en Francia, para que nos dé un poco más de información de cómo se está viviendo esta nueva situación en torno al coronavirus en esta parte de Europa. Muy buenos días, doctor. Buenos días. La situación ha sido muy inquietante en algunos países europeos que ya habían estado confrontados a un pico epidémico muy importante al final del invierno en el hemisferio norte y que nuevamente ahora conocemos un nuevo pico epidémico en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en todos los países europeos, incluso en algunos que habían sido muy poco afectados en la primera ola, el primer pico epidémico de abril. De todas maneras, en Inglaterra hubiesen tenido que dictar un confinamiento severo, como el que han tenido que dictar, y no es solamente en relación a esta nueva cepa. Esta nueva cepa es algo que podríamos llamar algo normal, es una variante del virus, y las mutaciones son algo normal en los virus. Por definición, un virus muta en permanencia. Hay algunos que mutan un poco más, por ejemplo el virus de la gripe, cada año hay que utilizar una vacuna diferente, y hay otros que mutan un poco menos. Este virus está en el grupo de los que mutan un poco menos, pero desde el comienzo de la epidemia se han descrito más de 20.000 mutaciones en el COVID. Ahora, así es que no tiene nada sorprendente de que tengamos una cepa, una nueva variante que ha aparecido en Inglaterra. Les puedo decir que el virus que circula en el Perú es diferente del que circula actualmente en Francia. No quiere decir que sean variantes, cepas nuevas, virus nuevos. Son solamente variantes de una misma cepa. Pero como ustedes lo han muy bien dicho, a fuerza de dejar circular el virus, en algún momento, a fuerza de dejarlo circular y mutar y mutar y mutar, podríamos encontrarnos con un virus diferente que va a tener, probablemente va a ser responsable de la misma enfermedad, pero que podría no responder igual a los tratamientos antivirales o que podría no responder igual a la vacuna. Y eso sí sería realmente un problema. Es más un riesgo teórico hoy día que un riesgo real, pero eso muestra bien que cada uno de nosotros tiene que ser sumamente disciplinado y respetar todas las reglas de distanciación social, todas las reglas de protección y de prevención de la transmisión del virus. Y precisamente por eso le quería preguntar, entiendo que esto de la nueva variante se está estudiando, no hay muchas conclusiones al respecto. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿coincide con que la población se relajó en muchos países de Europa? ¿Coincide la presencia de esta variante, o mejor dicho, coincide el hecho de que se hayan multiplicado los contagios con esta indisciplina, por decirlo de alguna manera, de los ciudadanos? Y no solamente la indisciplina de los ciudadanos, algunos gobiernos habían hecho un cálculo estratégico de decir que preferían dejar que la economía funcione que bloquear el sistema social, bloquear la economía, y consideraban que las reglas sanitarias tenían un impacto demasiado severo en la economía. Eso ha sido el caso de los países de Gran Bretaña, de Inglaterra, de los países de Gran Bretaña. Así es que no tenía nada de sorprendente, el virus ha circulado. En Francia, en Italia, en España ha habido un relajamiento durante el verano y lo hemos pagado con una ola epidémica sumamente importante, precoz al comienzo del invierno. Y cada una de las olas epidémicas que hemos tenido, la primera ola y ahora la segunda, en Francia han hecho 30.000 muertos cada una. En Francia estamos a más de 60.000 muertos desde el comienzo de la epidemia, a pesar de que el gobierno ha dado medidas fuertes de aislamiento social, de toque de queda. Estamos en toque de queda a las 8 de la noche. Y a pesar de eso, el virus sigue circulando y hay algunas personas que comienzan a decir que habría que volver a confinar nuevamente a partir del 26 de diciembre en Francia. Así que miren ustedes que este problema del virus no es algo sencillo, necesita medidas políticas fuertes y necesita un compromiso de la población con el respeto de las reglas
No puede ser de que veamos imágenes acá en Francia, como las he visto en la televisión peruana también, de centros comerciales abarrotados de personas. Eso es imprudente porque corremos un riesgo personal y hacemos correr un riesgo a cada una de las personas con las que trabajamos, a cada uno de los miembros de nuestra familia, a cada uno de nuestros amigos y a la población en general. Doctor Casalino, usted lo que está haciendo en este momento es darnos una suerte de revelación del futuro para los peruanos, ¿no? Porque efectivamente, si nosotros no tomamos conciencia a nivel personal de lo que podría pasar con esta variante, pues podríamos estar sufriendo también una segunda ola tal cual está sucediendo en Europa, pero con el contexto en salud que tenemos nosotros, ¿no? Hospitales que no tienen suficientes camas UCI, no hay suficiente oxígeno e incluso también hemos llegado a casos en donde hasta las morgues se han visto congestionadas. Tiene usted completamente razón. Una de las ventajas del sistema europeo y del sistema francés en particular es que tenemos una capacidad de resiliencia, de adaptación, que está en relación al hecho de que podemos aumentar el número de camas, hay una capacidad económica, la capacidad de los hospitales permite recibir mucho más pacientes graves. En el Perú no ha sido el caso y eso sí sería catastrófico. Acá en Francia la mayor parte de la población comprende que estamos ante un nuevo virus, que hemos tenido entre 60 y 80 mil muertos probablemente en relación con el virus, pero que es algo que nos escapa, que no hay ningún tratamiento demostrado y que por ahora nos escapa. Pero el hecho de que alguien pueda fallecer porque no tuvo derecho, el gobierno no pudo garantizar el derecho de la población a acceder al sistema de salud, eso sería un escándalo colosal acá en Francia. Ningún hombre político, ningún ciudadano aceptaría de que la gente fallezca porque no hay oxígeno o porque no hay camas en los hospitales. Cosa que ha estado pasando. Eso es realmente un compromiso fundamental del Estado. La salud no es un derecho, pero el acceso a la salud es un derecho fundamental del ser humano. Y acá es una prioridad fundamental de garantizarle a cada ciudadano que puede beneficiar del sistema de salud cada vez que lo necesita, que sea el COVID o no, porque cuando todas las camas están llenas con pacientes COVID, imagínese usted que usted tenga un accidente de tránsito, que tenga un infarto, que le dé un problema de salud que no tiene nada que ver con el COVID. No puede ser de que le digan que no hay camas para recibirlo tampoco, porque el COVID ha utilizado todas las camas. Así es que todos los ciudadanos tienen derecho de acceder a la salud y el gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de toda la población. Algo a lo que estamos todavía bastante lejos, doctor, pero yo quería regresar sobre estas mutaciones del coronavirus, este nuevo coronavirus, porque durante mucho tiempo, durante todos estos meses de pandemia, se ha dicho que los jóvenes, digamos, sortean mejor el virus, ¿no? Que lo contraen y en su mayoría son asintomáticos a menos que tengan algún tipo de comorbilidad. Conforme han ido pasando los meses, ¿se ha reforzado esta idea o hemos visto en su experiencia, se ha visto más jóvenes que tienen que llegar a un hospital y probablemente a una cama UCI? Es muy cierto de que la mayor parte de los pacientes que fallecen del COVID tienen más de 60 años. 60, 65 años, es más del 90% de los pacientes que fallecen. Pero de los pacientes que necesitan estar hospitalizados, tener oxígeno y eventualmente incluso estar en cuidados intensivos con ventilación no invasiva o con ventilación invasiva con un respirador mecánico, pueden ser pacientes un poco más jóvenes, más o menos la mitad o el 40% de los pacientes que están en UCI tienen menos de 65 años. Pero es verdad que van a morir menos, pero imagínese usted, la experiencia de haber estado en UCI es sumamente dolorosa, la experiencia de ahogarse es sumamente dolorosa y sobre todo se han descrito muchos casos en pacientes jóvenes también
con dificultades crónicas después del COVID, síndromes de fatiga crónica, dificultad respiratoria, dolores, dificultades de concentración, una serie de síntomas y de problemas para los cuales no tenemos muy buenas explicaciones ahora, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que pueden durar durante meses. Así que decir que los jóvenes pueden, acá ha sido un debate muy importante, decir que los jóvenes pueden sentirse liberados de la responsabilidad de protegerse, eso es completamente falso. Los jóvenes todos tienen la obligación de respetar las medidas de precaución porque van a estar en contacto con sus padres, van a estar en contacto con su familia, van a estar en contacto con los padres y la familia de sus amigos, y sus amigos que ellos pueden contaminar, jóvenes también, pueden ir y contaminar a otros miembros de su familia. Eso no es aceptable. La juventud no es la edad y la responsabilidad, la juventud es la edad al contrario del compromiso, es la edad de la convicción y de la responsabilidad social. Hoy en día nuestros jóvenes, que sea en el Perú como en Francia, todos tienen una responsabilidad de proteger a todos los miembros de su familia, a sus amigos y a toda la sociedad. Muchas gracias, doctor Casaligno, por el mensaje. Esperemos que hayan prestado muchísima atención, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que se creen inmunes y creen que no va a pasar nada, pero sí pasa, trae consecuencias. Felices fiestas por ese lado del mundo. Muchas gracias. Felices fiestas igualmente. Vamos a continuar con más. Nos vamos a Villa María de